a los presentes y a los que nos escuchan. Estamos nuevamente en una reunión de resistencia del 24 de febrero del 2021, donde compartimos con ustedes las noticias más relevantes y las opiniones concernientes a estas noticias que afectan a la iglesia de adentro o de afuera. Estamos presentes José, Rubén y mi persona Héctor para compartirles esta información. Iniciamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por un día más de esta reunión de resistencia. Gracias por un día más de vida. Te pedimos, Señor, que nos guíes con tu gloria para que podamos seguir adelante en este pequeño proyecto en tu nombre. Con la intercesión de Mamá María, por favor, guíanos siempre en el camino del bien y protégenos siempre de todo mal. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas noticias del BBC News Mundo del 16 de febrero del 2021. Obispo emérito Raúl Vera, 2 puntos. Lo que veíamos en los indígenas, hoy lo viven todos los mexicanos. La misma segregación, la misma opresión. Hay una foto aquí donde ilustra al obispo Raúl Vera. Dice, Raúl Vera ríe cuando se le preguntaba si se considera un revolucionario o un miembro rebelde de la iglesia, como muchos lo definen. Pero escucharlo repasar con pasión sus 75 años de vida deja claro que la labor del reconocido obispo mexicano no ha sido de un religioso cualquiera. Su discurso de acción ha estado siempre del lado de los más vulnerables, apoyado activamente a inmigrantes, campesinos y a la comunidad LGTBI. Ha criticado ferozmente los abusos de poder y la violencia del narco, lo que le ha valido recibir no pocas amenazas. También del Vaticano recibió llamadas de atención. En los 90 levantó ampollas entre algunos cardenales de Roma por su lucha incansable para que los indígenas de Chiapas tuvieran mejores condiciones de vida en pleno levantamiento del movimiento zapatista. A finales del pasado mes de enero, Vera se despidió de la diócesis de Saltillo, en el estado de Coahuila, en la frontera con Estados Unidos. Don Raúl ofreció su última misa como obispo con su estilo único, ante fotos de personas desaparecidas y de los 65 mineros que murieron atrapados en una mina en el año 2006 y cuyos cuerpos nunca fueron recuperados. El ya obispo emérito colgó los hábitos simbólicamente, pero alerta en conversación con la BBC Mundo, no piensa cesar en su labor de defensa de los derechos humanos. Esta entrevista ha sido editada por mayor brevedad y claridad. Mi opinión es que me parece que él está rayando en el protestantismo hasta cierto punto. Por más que le han llamado la atención, según él, de estas cuestiones homosexuales y todo lo demás, él está haciendo lo que él piensa que es correcto, y aquí es donde viene la situación difícil. No sé si puedo decir que él no está siguiéndolas, él está rompiendo ciertas reglas de nuestra tradición. No sé si él quiere hacer llegar más gente o es parte del grupo de los izquierdistas, que da la impresión de que es un sacerdote izquierdista, pero él dice como que no. Bueno, primero que la noticia está presentada en la BBC, que sabemos que es un noticiero de izquierda, ahorita mismo globalista, muy pro LGBT y muy pro al cambio de la tradición judeocristiana del mundo europeo y americano. Entonces no me extraña que hayan resaltado esta entrevista, en la cual ya toca temas que hemos hablado varias veces: el indigenismo, el LGBTI. Son corrientes ideológicas que están hechas para destruir pues el mundo occidental como lo conocemos. Lo demás es muy obvio, ¿no? Es un sacerdote obviamente de línea izquierdista, enaltecido por este medio izquierdista. Dentro de la iglesia hay muchos como él. Que él indique que le llama la atención, pues una cosa es que le llamen la atención, otra cosa es que pues le quiten el obispado, ¿no? Que lo separen de su cargo, y eso pues no pasó. De repente lo que hizo fue muy adelantado a su tiempo. Estaban esperando quizá otro momento como el de ahora, que ahora está muy presente en nuestra iglesia, este movimiento izquierdista, entonces, y en el mundo. Así que bueno, quizá eso fue en su momento, quizá ahora las cosas han cambiado, y bueno, lo que tengo entendido es que bueno, ya va a renunciar, va a dedicarse a otras cosas, pero le están dando una palmadita en la espalda por su buen trabajo. Eso es lo que yo estoy viendo aquí. La noticia la saqué de Así Prensa, fue publicada el 24 de febrero del 2021. Y el titular de la noticia dice así: obispos alemanes piden cambiar la enseñanza del catecismo sobre la homosexualidad. Y bueno, antes de leer la noticia, quiero solamente hacer un comentario de que ya desde hace rato hemos visto muchas polémicas de parte de la iglesia de Alemania. Así que bueno, ya esto yo pienso que cada vez se sale más de control, por lo menos allá. Pues vamos a leer la noticia. Un obispo alemán defendió públicamente su apoyo a un libro de bendiciones
y ritos para las uniones homosexuales, sumándose a otros prelados alemanes que empujan un cambio en la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad. El obispo de Mainz, Alemania, Monseñor Peter Kohlgraf, también sugirió que no se puede esperar que todos los católicos con inclinaciones homosexuales vivan castamente y que la Iglesia debería adoptar un enfoque pastoral que reconozca esto. Un buen número de personas que tienen atracciones homosexuales pertenecen a la Iglesia y son verdaderamente piadosas en el mejor sentido de la palabra, escribió Peter Kohlgraf en su columna titulada No ignorar la ciencia, publicada el 3 de febrero en el periódico diocesano y también en el sitio web de la diócesis. En cuanto a la demanda de castidad, ¿qué significa desde la perspectiva de las personas que experimentan atracción por el mismo sexo? Creo que pocos de ellos considerarían esta exigencia como discreta y respetuosa, porque como también conoce el catecismo, esta inclinación no es autoseleccionada. El libro de bendiciones titulado Pare Richten Kirchen, Parejas, Ritos, Iglesias, es una publicación de Bonifausten Verlat, una editorial afiliada a la arquidiócesis de Paderborn. El libro también contiene un prólogo de Monseñor Ludger Schipper, obispo auxiliar de Essen. Monseñor Kohlgraf confirmó el 3 de febrero que miembros de su personal diocesano participaron en la producción del libro y expresaron su apoyo a la publicación. También dijo que pronto se hizo consciente de que ya existían muchas formas de bendiciones para las parejas homosexuales y seguirán existiendo, después de que fuera nombrado obispo de Mainz en 2017. Monseñor Kohlgraf es el último de una serie de prelados alemanes que piden públicamente cambios en la postura de la Iglesia sobre la homosexualidad. También ha habido llamamientos similares en la vecina Austria. En mayo de 2020 se publicó un libro sobre cómo las parejas homosexuales podrán recibir una bendición litúrgica formal de su unión en la Iglesia Católica, y un autor lo llamó una respuesta a una solicitud del Comité Litúrgico de la Conferencia de Obispos Austriacos. Monseñor Jörg Batzin, presidente de la Conferencia de Obispos Alemanes, pidió en diciembre de 2020 cambios en la sección sobre la homosexualidad del Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por San Pablo II en 1992 como guía autorizada de las enseñanzas de la Iglesia. El Catecismo dice, apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Luego añade, un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituyen para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad, mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada de la oración y la gracia sacramental. Pueden y deben acercarse gradualmente y resueltamente a la perfección cristiana, señala el Catecismo. CNA Deus informó que Monseñor Batzin ha sugerido varias veces que la próxima asamblea del Sínodo de los Obispos sobre el tema de la sinodalidad podría ayudar a implementar los cambios propuestos por los obispos alemanes y el camino sinodal del país, no solo en Alemania, sino en toda la Iglesia Católica. El camino sinodal es un proceso que reúne a laicos y obispos alemanes para discutir 4 temas principales: la forma en que se ejerce el poder de la Iglesia, la moral sexual, el sacerdocio y el papel de la mujer. Aquellos exigen un cambio en la enseñanza y la práctica de la Iglesia argumentan que es necesario a la luz de la nueva evidencia científica sobre la sexualidad humana. El camino sinodal se basa en el estudio MHG sobre abuso sexual. CNA Deus ha informado sobre las críticas que expertos católicos han hecho al estudio. En diciembre de 2019, un grupo selecto de médicos especialistas, teólogos y canonistas fueron invitados a un evento en Berlín organizado por el arzobispo de Berlín, Monseñor Heinz Kohn. Entre los asistentes se encontraban el obispo de
Osnabrück, Monseñor Franz Josef Bode, el obispo de Görlitz, Monseñor Wolfgang Ippol, Monseñor Holcraft y varios obispos auxiliares de la Comisión de Fe y Familia del Episcopado. Después de la reunión, el episcopado anunció que estaba comprometido con una nueva evaluación de la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad, la moral sexual y en general los sacramentos y los sacramentos de la ordenación y el matrimonio. Todos los participantes, según Monseñor Koch, consideraron en que dado que la orientación sexual debía considerarse inmutable, cualquier forma de discriminación de las personas con orientación homosexual debía ser rechazada, como enfatizó explícitamente el Papa Francisco en su exhortación apostólica de 2016 Amoris Laetitia. Al pedir una discusión sólida apoyada por las ciencias humanas y la teología, los obispos Koch y Bode también dijeron que Amoris Laetitia ya proporcionaba desarrollos notables tanto de la doctrina como de la práctica de la Iglesia en esta área. Monseñor Colgraf escribió el 3 de febrero que la reunión de 2019 todavía le resonaba. Sugirió que desde que Dios ha claramente permitido la homosexualidad en el orden creado, uno debería tal vez también aceptar que esto sea expresado. Dios mío, me cuesta mucho, perdonen, me cuesta mucho la idea de un error en el orden de creación, escribió, o esto muestra una variación en la diversidad de la creación que está ahí, cuestionó. El Comité Central de Católicos Alemanes, ZDK, una poderosa organización laica que dirige el camino sinodal junto con la Conferencia de Obispos Alemanes, publicó una declaración en 2015 en la que pedía nuevas formas litúrgicas, en particular las bendiciones de las parejas homosexuales y aceptación incondicional de las uniones homosexuales. Thomas Stenberg, copresidente del Camino Sinodal y de ZDK, reiteró su llamado a las bendiciones de las relaciones homosexuales en una entrevista de la Neue Osnabrücker Zeitung en septiembre del 2018. En respuesta a los llamados al camino en Alemania, el padre Matthew Snyder dijo a CNA por correo electrónico el 17 de febrero que la Iglesia históricamente se ha preocupado por una franja más amplia de pecado sexual que solo la homosexualidad. Dijo que dos enseñanzas llevan a la consecuencia lógica de que ningún acto sexual entre dos personas del mismo sexo es moral. Primero, el matrimonio es de un solo hombre y una sola mujer. En segundo lugar, todo sexo fuera del matrimonio es pecaminoso. El padre Snyder, que está escribiendo una tesis doctoral sobre teología moral y ha respondido previamente a las demandas de los obispos alemanes, agregó: ciertas cosas en la enseñanza de la Iglesia son sólidas e inmutables, mientras que otras prácticas son prudentes, pero no deben ir en contra de los principios de la enseñanza infalible. Escribiendo para el National Catholic Register en 2019, el sacerdote revisó la historia de la enseñanza de la Iglesia sobre la inmoralidad de los actos homosexuales. Concluyó que durante 2000 años la Iglesia no ha vacilado en su enseñanza sobre la inmoralidad de los actos homosexuales. No ha habido una definición en el magisterio extraordinario, pero el magisterio universal ordinario puede ser infalible si se enseña universalmente con respecto al tiempo y al lugar. La inmoralidad de los actos homosexuales es una enseñanza infalible de la Iglesia en el magisterio universal ordinario. Por lo tanto, la Iglesia no puede cambiar esta enseñanza por mucho que ciertos sacerdotes deseen que cambie, señaló. Bueno, falta poquito. Voy a terminar de leer porque nada más son 2 párrafos y disculpen que me haya extendido tanto. El pasado 17 de febrero el padre Snyder dijo a CNA que del modo como se hace la pastoral con aquellos que se sientan atraídos por el mismo sexo para ayudarlos a vivir la castidad y otros aspectos del crecimiento en santidad, ya sea siguiendo un modelo de valentía o amistades espirituales prudentes. Sin embargo, la aplicación prudencial no puede ir tan lejos como para respaldar los actos pecaminosos de las personas como los actos sexuales fuera del matrimonio legítimo. Asimismo, la prudencia permite las bendiciones de las amistades, pero no las demanda. Sin embargo, la bendición de las amistades debe ser una amistad que lleva a las personas hacia la santidad, no una bendición de las amistades homosexuales como un sustituto amable del matrimonio, respaldando al menos implícitamente los actos sexuales y morales de los amigos, precisó. Y bueno, así termina la noticia. De verdad que, bueno,
ya después de leer obispos y demás que están a favor de estas bendiciones y demás, por lo menos que hubiera una parte que era el contrapeso, pues que tú eras de parte de lo que has enseñado a la iglesia durante los 2000 años y tiene que ser un presbítero, ni siquiera otro obispo igual a estos que sí están a favor, sino que es un presbítero que sabemos que en rango está más abajo que un obispo. Y entonces a mí me gustaría saber qué pasa con los otros obispos, pues por qué callan, por qué no se manifiestan. Ahí mismo en Alemania seguramente deben haber obispos que no estén a favor de esto, porque no alzan la voz. Y sobre todo el mismo Papa Francisco, porque el Papa Francisco no dice nada sobre esto. Y cardenales y demás, porque nadie dice nada, porque tanto silencio. Yo veo que en esa diócesis de Alemania, yo pienso que es inevitable. Puede pasar dos cosas, o que haya un cisma con la iglesia de Alemania o que la iglesia de Alemania termine definitivamente ganando y que al final la iglesia universal acepte este tipo de bendiciones, lo cual sería muy lamentable. Ok, la tercera noticia del día de la página Info Católica, aunque esta noticia está por todas partes ya. Church Militant la tiene, está en varios medios de difusión católica y dice así: la ONU prepara una lista negra de aquellos que se oponen a la ideología de género. Políticos, líderes religiosos y organizaciones de todo el mundo que defienden la vida y la familia serán probablemente incluidos en una lista negra por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Esta nueva y drástica medida puede utilizarse para imponer sanciones a los defensores de la familia, como informa Stefano Geniarini, corresponsal de CIFAM en la sede de Naciones Unidas. En la solicitud redactada en términos generales, la Oficina de Derechos de la ONU pide ejemplos de expresiones o declaraciones públicas de líderes políticos y o religiosos que cuestionen los derechos de las personas LGBT. ¿Cuáles son sus principales argumentos?, pregunta la Oficina de Derechos de la ONU. ¿Han sido eficaces en el retroceso de los derechos humanos de las personas LGBT? ¿Sus estrategias han repercutido también directa o indirectamente en los derechos humanos de las mujeres y las niñas?, añaden. La petición de la ONU denigra a los defensores de la vida y la familia que cuestionan la ideología de género como teóricos de la conspiración. Da por sentado que la teoría de género no es una ideología, sino una verdad incuestionable. Afirma que los significados atribuidos al sexo y al género se construyen socialmente. En contraste con esta verdadera teoría de género, pide detalles de las narrativas de los grupos pro vida y pro familia que se oponen a la ideología de género. Estas narrativas, según la Oficina de Derechos de la ONU, se utilizan para alimentar la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género y su particular impacto en los derechos sexuales y reproductivos. Está abierto entonces la carta de la ONU hacia los grupos religiosos y políticos, como pueden ver ahí, pro vida y pro familia, que son anti-LGBT, como lo que es actualmente la Iglesia Católica, como es actualmente toda la cristiandad en general, los musulmanes, etcétera. Entonces queda muy claro pues ya de qué lado está la ONU y están tomando tácticas que ellos dicen que, bueno, para defender los derechos humanos de los LGBT, pero están violando varios derechos humanos como el derecho de la libre expresión, libre religión, libre creencia, libertad de ideología, etcétera. Entonces, pues la ONU se está convirtiendo entonces ese perseguidor del cristianismo, dándole la razón a muchos teóricos y conspiranoicos apocalípticos protestantes que dicen que la ONU es uno de estos grandes demonios del apocalipsis, ¿verdad? Me parece interesante que pues poco a poco este poder poco a poco ha querido incrementar y ponerse en contraposición clara ante el cristianismo. Lo único que puedo decir es que es evidente la persecución que va a empezar a haber con los cristianos, obviamente. Listo, así que prepárense. Y para prepararnos hay que orar mucho. Vamos a cerrar entonces con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradecemos nuevamente por una sesión de resistencia. Agradecemos por darnos estas ganas de seguir trabajando para el bien de tu iglesia. Ayúdanos a llegar a más personas. Ayúdanos a trabajar más fuerte, más duro, más rápido, con mucha energía y muchas ganas. Cuídanos y protégenos. Protege a tu iglesia. Protege a los cristianos que tienen mucha fe en ti, para que no les pase nada malo y que en caso les pase, que sean ese símbolo de fe, de sacrificio por ti, Señor.
Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo y te pedimos la intercesión de nuestra Madre la Virgen María. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Amén. Espíritu Santo. Amén. Amén.